Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. En esta ocasión vamos a hablar de la anatomía del hígado. El hígado es una glándula voluminosa del aparato digestivo, encargada de la excreción de bilis, secreción y almacenamiento de glucosa, síntesis de proteínas y factores de coagulación. El hígado se ubica en el receso subfrénico derecho, hasta la región celíaca y una porción del receso subfrénico izquierdo. También podemos decir que se encuentra en el hipocondrio derecho, en el epigastrio y una porción del hipocondrio izquierdo. Su tamaño tiene 28 centímetros transversalmente, 16 centímetros en sentido antero-posterior y 8 centímetros de espesor. Pesa 1,5 kg, es decir, 1500 gramos. El hígado es una glándula que tiene color rojo oscuro. Es firme, friable y frágil. Vamos a ver que el hígado es un órgano peritonizado, es decir, que está rodeado por peritoneo visceral y además posee una cápsula fibrosa perivascular que envuelve los vasos y conductos biliares hasta el espacio porta. El hígado presenta dos caras y tres bordes. Una cara es la cara diafragmática, que a su vez tiene dos porciones, una porción antero-superior y una porción posterior. La otra cara del hígado es la cara visceral. Los tres bordes del hígado van a ser el borde inferior, que separa la porción antero-superior de la cara diafragmática de la cara visceral. El otro borde es el borde postero-superior, que separa en la cara diafragmática la porción antero-superior y la porción posterior. El último borde es el borde postero-inferior, que separa la porción posterior de la cara diafragmática de la cara visceral. Vamos a hablar de la cara diafragmática del hígado. La cara diafragmática es convexa, es lisa, es regular, se adapta a la cara inferior del diafragma. Tiene dos porciones, como ya hemos dicho. Una porción es antero-superior y la otra porción es posterior, delimitadas por el borde postero-superior del hígado. La cara diafragmática del hígado está dividida en dos lóbulos, lóbulo derecho y lóbulo izquierdo, gracias al ligamento falciforme, que ven ustedes que se continúa con el ligamento redondo, que es la vena umbilical obliterada. Vamos a ver que el lóbulo derecho es muy convexo, mientras que el lóbulo izquierdo es bastante más pequeño en comparación con el derecho. La porción posterior del hígado presenta al surco de la vena cava inferior y la fisura del ligamento venoso, que dividen a esta porción en tres segmentos: un segmento derecho, un segmento medio y un segmento izquierdo. Vamos a ver que el segmento derecho se caracteriza porque encontramos la impresión suprarrenal de la glándula suprarrenal. El segmento medio corresponde al lóbulo caudado y el segmento izquierdo presenta la impresión esofágica. Ahora vamos a hablar de la cara visceral del hígado. La cara visceral es irregularmente plana, está orientada inferior, posteriormente y a la izquierda, recorrida por tres surcos: la fisura del ligamento redondo, que es continuación de la fisura del ligamento venoso. También vamos a tener a la fosa de la vesícula biliar y al porta hepático o ilio hepático.
vamos a ver que en esta cara visceral podemos distinguir a los 4 lóbulos del hígado. El lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, el lóbulo cuadrado y el lóbulo caudado. En cuanto al lóbulo derecho, podemos decir que está en relación con la flexura cólica derecha, que deja su impresión, la impresión cólica. Posterior a esta impresión cólica se encuentra la impresión renal de la cara anterior del riñón derecho. Posterior a esta impresión cólica también podemos encontrar a la impresión duodenal. En cuanto al lóbulo izquierdo, podemos decir que se encuentra a la izquierda del ligamento redondo, con su fisura, la fisura del ligamento redondo, y a la izquierda, ¿no es cierto?, del ligamento venoso, con su fisura, la fisura del ligamento venoso. Vamos a ver que este lóbulo izquierdo se apoya sobre la cara anterior del estómago, formando así la impresión gástrica. En cuanto al lóbulo cuadrado, se ve desde la cara visceral. Está delimitada hacia la izquierda por la fisura del ligamento redondo, a la derecha por la fosa de la vesícula biliar, anteriormente por el borde inferior del hígado y posteriormente por el porta hepático. El lóbulo caudado también se ve desde la cara visceral. Vamos a ver que está delimitado, ¿sí?, por el porta hepático, o sea que el lóbulo caudado se encuentra posterior al porta hepático, entre la fisura del ligamento venoso y el surco de la vena cava inferior. Los elementos o las estructuras que mantienen al hígado en su ubicación particular, es decir, en el hipocondrio derecho, en el epigastrio y hasta el hipocondrio izquierdo, van a ser los medios de fijación del hígado. Ellos van a ser el ligamento coronario, el ligamento falciforme, los ligamentos triangulares, el omento menor. Pero los grandes elementos de sostén del hígado van a ser la vena cava inferior y las venas hepáticas. Vamos a hablar del ligamento coronario. El ligamento coronario se extiende desde la porción posterior de la cara diafragmática del hígado hasta el diafragma. Es corto, ancho y grueso. Este ligamento coronario está formado por 2 hojas. Una hoja superior, que la estoy marcando, se inserta en el borde postero superior, tiene continuidad hacia la izquierda con el ligamento falciforme, que es el otro elemento de sostén del hígado. Y vamos a ver que la hoja inferior, la estoy marcando, se inserta posterior al ligamento venoso y tiene continuidad con el omento menor. Vamos a ver al ligamento falciforme, que aquí lo estoy marcando. Une la cara diafragmática del hígado al diafragma y a la pared abdominal anterior. Contiene al ligamento redondo, que es la vena umbilical obliterada. Vamos a ver que tenemos que hablar a continuación de los ligamentos triangulares del hígado. Los ligamentos triangulares se van a continuar con las 2 hojas, la hoja superior e inferior del ligamento coronario, formando a cada lado de este un repliegue peritoneal derecho, es decir que este es el ligamento triangular derecho y este es el ligamento triangular izquierdo, uniendo el hígado al diafragma. También vamos a hablar del omento menor o epiplón menor, que une el hígado
al esófago abdominal, al estómago y a la porción superior del duodeno. Acá estoy marcando al aumento menor o epiplón menor. Vamos a ver que este aumento menor tiene un ligamento que se llama hepatoduodenal, ¿sí? Ligamento hepatoduodenal, que contiene al pedículo hepático o raíz hepática, que van a ser vena porta, arteria hepática propia y al conducto biliar. Como ya hemos dicho, el pedículo hepático o raíz hepática se encuentra en el ligamento hepatoduodenal del aumento menor. Está formado por la vena porta hepática, la arteria hepática propia y por el conducto biliar principal o conducto colédoco, ¿sí? Conducto biliar principal o conducto colédoco. ¿Cuál es su disposición? Hacia la derecha se encuentra el colédoco, que es el conducto biliar principal. A la izquierda se encuentra la arteria hepática propia y posterior a estos elementos la vena porta hepática. Estos tres elementos forman el pedículo o raíz hepática. Ahora vamos a hablar de los vasos del hígado. El hígado recibe sangre de la vena porta y de la arteria hepática propia. Estos se ramifican en el hígado hasta formar capilares para que el parénquima del hígado reciba nutrición y se forman las venas hepáticas, que son vena hepática intermedia, vena hepática derecha y vena hepática izquierda. Estas desembocan en la vena cava inferior. Vamos a hablar de la vena porta hepática. La vena porta se forma por la unión de la vena mesentérica superior y el tronco esplenomesoraico formado por la vena esplénica y la vena mesentérica inferior. Estos elementos confluyen y forman la vena porta. Vamos a ver que esta vena porta se divide a la altura del porta hepático en dos ramas. Una rama es derecha y otra rama es izquierda. La rama derecha es más voluminosa, origina dos ramas que van al lóbulo caudado y cuadrado y se ramifica en el lóbulo derecho. Vamos a ver que la rama derecha recibe las venas císticas también. La rama izquierda da algunas ramas al lóbulo caudado y cuadrado y se dirige al lóbulo izquierdo. Ambas ramas de la vena porta discurren junto a una rama de la arteria hepática y un conducto biliar, rodeados por la vaina fibrosa perivascular hasta los espacios periportales. Al alcanzar estos espacios periportales, cada rama se divide en ramas interlobulillares que forman redes perilobulillares. De estas redes perilobulillares parten las venas portas que ingresan a los lobulillos hepáticos. En cuanto a la arteria hepática propia, la arteria hepática propia se divide en una rama derecha y otra rama izquierda en el porto hepático. La rama izquierda, antes de llegar al porta, se divide en ramas para el lóbulo cuadrado, caudado y para el lóbulo izquierdo. La rama derecha se
dirige al lóbulo derecho y da ramas, ¿no es cierto?, que son superior, inferior y a veces posterior. Las ramas de la arteria hepática se ramifican de la misma manera que la vena porta, envueltos por la vaina fibrosa perivascular, y a menudo dos ramas de la arteria hepática acompañan a una vena porta y conducto biliar. Vamos a hablar de las venas hepáticas. La sangre, conducida al lobulillo hepático por la arteria hepática propia y por la vena porta, sale de este por la vena central. Estas drenan externamente a los lobulillos en venas sublobulillares y estas drenan en las venas hepáticas mayores, que van a ser la vena hepática media o intermedia, la vena hepática derecha y la vena hepática izquierda, que desembocan estas tres venas hepáticas en la vena cava inferior. Vamos a ver que la vena hepática derecha recibe sangre del lóbulo derecho, la vena hepática izquierda recibe sangre del lóbulo izquierdo y además, ¿no es cierto?, ambas venas hepáticas derecha e izquierda reciben sangre de los lóbulos cuadrado y caudado. La vena intermedia, por su parte, recibe sangre del lóbulo caudado. En cuanto a la inervación del hígado, vamos a ver que recibe inervación del plexo celíaco, también del nervio vago izquierdo y también del nervio frénico derecho por medio del plexo frénico. Vamos a hablar de la segmentación hepática según Kuhn-Nagel. Esta es la segmentación hepática portal y se basa en la distribución del pedículo hepático, es decir, vena porta, arteria hepática y conducto biliar en el interior del hígado, siempre envuelto por la cápsula fibrosa perivascular. Vamos a ver que la vena porta es el elemento rector de la segmentación hepática. Como ya hemos dicho, la vena porta da una rama derecha y otra rama izquierda. La rama derecha de la vena porta irriga a la porción hepática derecha, también llamado hígado derecho o hemihígado derecho, mientras que la rama izquierda lo que hace es irrigar a la porción izquierda del hígado, también llamado hígado izquierdo o hemihígado izquierdo. Ambos hemihígados o hígados o porciones hepáticas van a estar separadas por la fisura portal principal o línea de Cantley. Vamos a ver que la rama derecha de la vena porta da origen a dos ramas. Una es medial y la otra rama es lateral. Vamos a ver que ambas ramas, es decir, la rama medial y la rama lateral, van a estar separadas por la fisura portal derecha, ¿sí? A su vez vamos a ver que la rama medial se divide en dos segmentos. Un segmento es llamado rama anterior y otro segmento es llamado rama posterior. Lo mismo hace la rama lateral, se divide en un segmento anterior y un segmento posterior. Vamos a ver que la rama izquierda de la vena porta se divide en dos ramas. La más pequeña irriga la división lateral. La rama más gruesa, que es umbilical, irriga la división medial. Vamos a ver que estas dos divisiones están separadas por la fisura umbilical. La división lateral, ¿no es cierto?, de esta rama izquierda, se divide en anterior y posterior. Y el segmento medial de la división medial, corresponde al
lóbulo cuadrado. Posteriormente al porta hepático se encuentra el lóbulo caudado, que forma el segmento posterior. De esta manera vamos a ver que la segmentación hepática portal consta de 8 segmentos. De esta manera vemos la segmentación hepática. La vena porta da una rama derecha que irriga el hemígado derecho y otra rama izquierda que irriga el hemígado izquierdo. Ambos hemígados están separados por la fisura portal principal o línea de Cantley. Vamos a ver que la rama derecha de la vena porta da una división medial y otra división lateral. Ambas divisiones están separadas por la fisura portal derecha. A su vez, cada división da una rama para un segmento anterior y otro posterior. De esta manera, cada división, la medial y la lateral, van a tener dos segmentos, uno anterior y otro posterior. La rama izquierda de la vena porta da una división lateral y otra división medial. Ambas van a estar separadas por la fisura umbilical. A su vez, la división lateral da una rama para un segmento anterior y otro segmento posterior, y la división medial da una rama, ¿no es cierto?, para todo este segmento medial. Este segmento medial del hemígado izquierdo corresponde al lóbulo cuadrado. Por su parte, el lóbulo caudado corresponde a la porción posterior y se encuentra a caballo sobre los hemígados derecho e izquierdo. De esta manera, la segmentación hepática comprende 8 segmentos, del 1 al 8, siendo el lóbulo caudado el segmento 1, que se aprecia desde la cara visceral del hígado. De esta manera vemos las fisuras desde la cara visceral del hígado. Las marcamos. Esta es la fisura portal principal o línea de Cantley, que se extiende desde la fosa de la vesícula biliar, pasa por el hilo hepático hasta el borde izquierdo de la vena cava inferior. Esta fisura divide al hígado en derecho e izquierdo. Luego tenemos a la fisura portal derecha, ¿sí?, que va a estar en el plano de la vena hepática derecha, ¿sí?, y lo que hace es separar la porción medial del hígado derecho de la porción, ¿sí?, o división lateral. Luego marcamos a la fisura umbilical, que va a estar pasando por la fisura del ligamento redondo y el ligamento venoso. Vamos a ver que esta fisura lo que hace es separar al hemihígado izquierdo en su división lateral de su división medial. La última línea que vamos a marcar es la línea transversa que pasa transversalmente al hilio hepático del hígado. Y de esa manera, desde la cara visceral podemos ver al segmento 1 que corresponde con el lóbulo caudado, ¿sí? Y desde la cara visceral vamos a enumerar en un sentido opuesto a las agujas del reloj a los segmentos del hígado. Este será el segmento 2, segmento 3, segmento 4, segmento 5, segmento 6, segmento 7 y el segmento 8 se puede apreciar solamente desde la cara diafragmática. Vemos las fisuras desde la cara diafragmática. Vamos a ver que la fisura portal principal divide al hemígado derecho del izquierdo. La fisura portal derecha divide en el hemígado derecho la
división medial de la división lateral. Y vamos a ver que la fisura umbilical divide al hemigado izquierdo en su división lateral y su división medial. A su vez también vemos a la línea transversa, que acá nos está dividiendo, ¿sí?, a los segmentos, ¿sí?, que quedan hacia abajo en anteriores y los segmentos que quedan hacia arriba en posteriores. De esa manera estamos en condiciones para darles nombres a estos segmentos, ¿no es cierto? Vamos a ver que el segmento 1 no lo vemos desde la cara diafragmática, si lo vemos desde la cara visceral, corresponde al lóbulo caudado. El segmento 2 corresponde al segmento posterior lateral izquierdo. El segmento 3 corresponde al segmento anterior lateral izquierdo. El segmento 4 se divide en 4A hacia arriba y 4B hacia abajo, ¿sí? Este segmento 4 corresponde al lóbulo cuadrado. Luego seguimos con el segmento 5, que es el segmento anterior medial derecho. El segmento 6, que es el segmento anterior lateral derecho. El segmento 7, que es el segmento posterior lateral derecho. Y el segmento 8, que es el segmento posterior medial derecho. Les dejo un cuadro con los segmentos enumerados del 1 al 8 y su denominación. De esta manera finalizamos con la clase de anatomía del hígado. Muchas gracias.